Global TV y TVMática presentan en nombre de Movistar, compartida, la vida es más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos hoy en este programa especial que lo hacemos a diario en Maracaibo, hoy a nivel nacional por TVR. Así que gracias por compartir con nosotros la experiencia de esta conversación. Esperamos sea útil. Ustedes van a poder participar. Envíen mensajes de texto. Los números estarán allí en la pantalla en breve. Vamos a hablar en este día con Didalco Bolívar. Didalco Bolívar, polémico dirigente político nacional, fue gobernador del estado de Aragua en algún momento, según me dicen, no quiso volver a ser gobernador, a pesar de que el presidente del momento le pidió que lo hiciera, y decidió buscar nuevos espacios. ¿Cuáles son? En la oposición, regresa al gobierno. ¿Cuál es su motivación? Bueno, es probable que encontremos entonces respuestas en una conversación que tendremos durante 60 minutos con Didalco Bolívar, en breve. Bienvenido, doctor. Gracias, Guido, por tu invitación. Vamos a comentar algunos titulares antes de, para adentrarnos en algunos temas. Ellos quizás nos den algún espacio para comentarlos con el doctor Didalco Bolívar. El Nacional. Es mentira que todos los expropiados somos ricos, señala el Nacional en esta sucesión de reportajes que han hecho en relación a algunas personas que fueron expropiadas. Les quitaron los lugares que utilizaban para la explotación de alguna actividad comercial, estacionamientos, talleres, etcétera. En su momento se justificó por aquello de la necesidad de construir viviendas. Bueno, alrededor del tema hay que abrir una discusión necesaria. Zonas que incrementaron o actividades que incrementaron la densidad de lugares ya complicados en el centro de Caracas. Creo que vale la pena que esto se revise con un sentido muy serio, muy profesional, para ser responsable con el tema. Justicia acusa a 3.000 ciudadanos por protestar. Después del 12 de febrero, 2.452 jóvenes están en libertad condicional, 15 bajo arresto domiciliario y 23 en el SEBIN y cárceles de alta peligrosidad, dice el Nacional. 300 familias no quieren salir de la Torre de David. Bueno, no es fácil resolver este entuerto, cómo hacer para manejar un tema social que además la gente que está allí está muy cerca de una serie de cosas, es un espacio privilegiado y se permitió que esto ocurriera por acción u omisión. Ciertamente creo que lo que están haciendo es lo adecuado, es lo responsable. Hay que tomar en cuenta el asunto social, son personas que ya tienen tiempo allí por estos asuntos. La reubicación no solo se trata de darles un techo, sino un entorno que favorezca el que la gente tenga condiciones para vivir. Yo recuerdo cuando hubo aquel deslave en Vargas, acá a Maracaibo llegaron en una urbanización que estaba lista para ser terminada, se apresuraron algunas cosas y gente del estado Vargas. Yo hice un reportaje en el lugar y me encontré con personas que jamás habían estado en Maracaibo. Tenían actividades muy propias de aquel lugar, de donde eran originarios, del estado Vargas, pescadores, trabajaban en el puerto o cualquier otras actividades que están relacionadas con ese ambiente. Aquí estaban desconectados social, económicamente. ¿Qué pasó? Bueno, fracasaron. Todo esto, la gente empezó a vender los muebles porque les dotaron viviendas con muebles y otras cosas, neveras. Comenzaron a vender progresivamente una sillita, el sofá, la nevera casi de último, las camas, hasta rematar la casita que le habían dado. Y entonces así fueron sobreviviendo y desaparecieron, porque hay cosas sociales que no se pueden improvisar, no se pueden forzar, son procesos que requieren una comprensión y su propia naturaleza hay que respetarla. Así que, bueno, son asuntos que comento a partir de este tema. La Torre de David tienen el compromiso de este asunto tan escabroso como es el llamado Sambil de la Candelaria, ¿no? Paquetazo Maduro se asemeja al de Carlos Andrés Pérez, dice Pablo Medina. Vamos a ver qué opina en breve acerca de este tema Didalco Bolívar. Bueno, y se agotaron hasta octubre los boletos aéreos.
de TAME. Hay una situación muy complicada, salir del país. Nosotros tenemos que hacer algunas diligencias afuera y la cosa está muy difícil. Incluso la movilización nacional tiene dificultades. Las líneas aéreas aducen que no hay recursos oportunos para la adquisición de repuestos, en consecuencia el mantenimiento es precario y se van metiendo aviones en talleres donde se acumulan pues los problemas, ya que se van canibalizando los repuestos de uno para otro. En consecuencia, el inventario de aviones disponibles va disminuyendo. Son cosas que debe escuchar el gobierno, las autoridades, porque son realidades. El sol con un dedo, imposible taparlo. El Universal. Medidas avanzarán a la par del cambio de modo económico. Según anunció el presidente Maduro, en la última semana de noviembre se realizará una conferencia especial para debatir el plan económico de transición hacia el modelo socialista productivo. La organización de ese proceso será encabezada por el presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, quien además trabaja en las medidas económicas que prepara el gobierno. Bueno, yo creo que el ingeniero Rafael Ramírez es uno de los venezolanos, uno de los seres humanos más talentosos, más capaces que hay. Seguramente habría que hacer un estudio hasta científico, porque tiene tantas responsabilidades, debe tener una mega capacidad. No sé qué opina Didalco o Bolívar. Bienvenido. Bueno, de tantos puntos, dime, ¿en dónde quieres tú que yo empiece a opinar? Bueno, donde se sienta cómodo. Aquí los aterrizajes no son forzados. Lo que son es caluroso, ¿oíste? Aquí en Maracaibo. Bueno, aquí tenemos una temperatura muy generosa. Mira, yo empezaría por decirte que yo no comparto el criterio de algunos políticos nacionales, tanto del sector de gobierno como de oposición, así como sectores económicos profesionales del país, que dicen que el problema del país es económico. Yo creo que el problema es político, y lo económico deriva de lo político. Nosotros como partido, como Podemos, le estamos dando un respaldo al presidente Maduro con iniciativas que pueden ayudar a solventar la situación actual por la cual nosotros no podemos decir que no está atravesando el país. ¿Cuáles serían esos aportes? ¿Cuál es la iniciativa y que le dé contenido a ese argumento suyo de que el asunto no es económico sino político? Explíquelo. Fíjese, por ejemplo, nosotros estamos planteando como partido postergar la aplicabilidad de la ley de costos y precios. Esto no significa que tú tengas que evaluar la utilidad real que un empresario deba tener. Pero la ley tiene unas características muy particulares que nosotros las hemos analizado. Primero, es muy discrecional. Y uno de los problemas más serios que tiene este país, de fondo, que a veces no se toca, y nosotros hemos profundizado en ello, es la discrecionalidad. O sea, cuando tú no especificas la aplicabilidad de una ley, la ley queda a interpretación de quien la aplica. Con esto te quiero decir, un funcionario público llega a un establecimiento mayorista, minorista, a una fábrica, a una industria, a un comercio, y determina que el inventario de ese negocio es acaparamiento. Bueno, entonces nosotros hemos llegado al nivel extremo, y yo lo quiero decir responsablemente. Pero es una interpretación muchas veces subjetiva que está relacionada con un funcionario, ¿no? No hay normas, hay reglamentos. Pero ¿qué hay en este momento? Lo cual lo complica. En este momento hay un miedo en el sector privado a mantener un inventario. ¿Por qué? Porque usted compra, si es droguería, le compra a la industria farmacéutica, si es farmacia, le compra a la droguería, si es bodeguero, le compra al mayorista, si es minorista, le compra al bodeguero y le compra al mayorista, pero nadie quiere tener un inventario en el negocio. ¿Por qué? Porque cuando llega el funcionario, no hay una manera específica de establecer cuál es la razón para preservar un inventario por encima de la interpretación de un acaparamiento. Ahora, ¿qué opta el mayorista? ¿Qué opta el minorista? ¿Qué opta el bodeguero? ¿Qué opta todo el mundo? Bueno, precisamente buscar a quien llega de la economía informal con liquidez, porque no tienes el tiempo para pagar, sino que llega inmediatamente y dice, yo vendo lo que tú tienes allí. Bueno, yo salgo de lo que tenía como inventario, no lo programo en ejercicio. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo el temor a ser pechado y a ser decomisado de esa mercancía, y por ende, ¿en qué nos encontramos? En un nivel de desabastecimiento muy alto. ¿Usted cree que ahora, revisar esa ley, mira, es hoy equivalente a revisar, como lo hizo el presidente Maduro, la ley de centros comerciales? El presidente Maduro aprobó la ley y demostró el talante de tolerancia cuando se reunió con los sectores económicos y los propios dueños de locales de alquileres de arrendamiento,
Y bueno, y les dijo, yo estoy de acuerdo, y revisó la ley. Mira, era más difícil revisar la ley de despenalización de la divisa, porque cuando el presidente Maduro asumió la responsabilidad del país, tú no podías tener $1, porque sencillamente eras castigado y penalizado. Tenías que justificar de dónde venía. Hoy, la nueva ley aprobada por el gobierno bolivariano, ¿qué permite? Permite la apertura de cuentas en dólares que antes no había, que la puede tener cualquiera, tanto en bancos públicos como en bancos privados. Segundo, permite la operatividad de las casas de bolsa, que habían sido cerradas en todo el país, lo que significa que el mercado de capitales, de alguna otra manera, forma parte, elimina la exclusividad del Banco Central solo como operador intermediario de esta economía. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos revisar la ley de costos y precios en su aplicabilidad en el tiempo? No hemos tenido los funcionarios suficientes para aplicarla, porque eso implica un profesionalismo que no lo tenemos. Eso puede resultar una utopía, aquello de determinar precios, con qué criterio, y es una economía que tiene unos índices inflacionarios ciertos. No, es que no tiene forma de medir el 30%. ¿Por qué? Porque la economía venezolana en estos momentos, fíjate, se está yendo más de 20.000 millones de dólares, se van por esta frontera del Zulia y se van por la frontera del Táchira. Ahora, ¿qué significa? Y la frontera de Apure, por no decir la de Brasil y por no decir la de Puerto Ayacucho y la del Temacuro. Pero todas ellas representan 20.000 millones de dólares. Ahora, no las puedes enfrentar solamente con prohibición, porque hay un problema económico real, que es que no tienes la divisa y la moneda hoy nuestra no es competitiva con la frontera, ni con el Brasil ni con el peso colombiano. Entonces, evidentemente el comerciante que busca, o el vendedor o el intermediario, ¿qué busca? Bueno, el mayor rendimiento, a mayor facilidad de cobro y de pago. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora no son solo aquellos grandes camiones que se llevan la mercancía. Es que ahora los ciudadanos decidieron vender los productos también. Y son familias que venden de sus paquetes de harina, de sus potes de leche. Bueno, ¿por qué? Porque entendieron que era una forma también de resolverse económicamente. Entonces, el problema se hizo más complejo. Y como es más complejo, tú no puedes tener la rigidez de la gobernabilidad en asumir de manera rígida la solución tan compleja que se te está planteando. Nosotros como partido estamos diciendo, posterga por este año la aplicabilidad de la ley, evaluamos su aplicabilidad. Pero eso sería suficiente. Bueno, pero tú me estás diciendo cuáles serían las propuestas. Esta es una propuesta. Segunda propuesta que estamos haciendo, yo creo que hay un momento de corresponsabilidad. Yo creo que el modelo descentralizador está desfasado porque la descentralización es una relación entre el presidente, el gobernador y el alcalde. Y hoy existe un poder ciudadano y un poder que está expresado en la sociedad misma, en las comunidades, bien sea de diferentes formas, consejos comunales, organizaciones comunitarias, que de alguna otra manera se expresan en la vida de la sociedad venezolana. Entonces, el modelo de la corresponsabilidad que te permite, mire, yo fui autoridad delegada de Chávez, cuando el presidente de la República consideró que en un momento de crisis como el paro petrolero, el gobernador debería asumir eso, no descalificando al ministro, sino porque el ministro debía ocuparse de otros temas del país, pero en el estado de Aragua debería resolver el problema de gas, el problema. Yo fui una autoridad delegada del presidente, y esa figura existe constitucionalmente. Si nosotros tenemos en Guárico y en Portuguesa, mira, el 70% de la producción de granos del país y de cereales, ¿qué es lo lógico? Mira, que esas autoridades regionales puedan hacer sinergia con los directores regionales de los organismos nacionales y hacer un gabinete operativo. ¿Para qué? Para que los insumos agrícolas le lleguen a tiempo al productor. Mira, las cosechas no son iguales. Mira, una siembra de café, que son prácticamente 3 o 4 meses al año, ¿no? Si los insumos no le llegan ahorita y el abono no le llega ahorita al productor, bueno, sencillamente nosotros vamos a terminar llegando a 400.000 sacos de una demanda de 1.300.000 que necesita el país. O sea, un déficit de casi el 60-70%. ¿Por qué? Bueno, porque hay una sinergia, no hay sinergia en las políticas públicas. Bueno, porque el ministro está ocupado de una estructura nacional. Primero, tienes un rezago de precios de 4 años. O sea, hoy que el gobierno está sincerando en una propuesta los precios de la gasolina y de los lubricantes, ¿por qué el gobierno llega a esa conclusión? Porque su estructura de costos, como Estado, le dice que no puede sostener un subsidio. Ahora, ¿cómo es que eso es válido para nosotros como gobierno y no es válido para el comerciante? Pero incluso no es válido para el minorista. doctor Bolívar, que en lugares donde se ejecutan algunas actividades en el sector público, como aeropuertos,
algunas actividades de compras de timber fiscales, tiene que ver con unidades tributarias. La unidad tributaria se ha incrementado, entonces el estacionamiento vale tantas unidades tributarias, la tasa aeroportuaria son tantas unidades tributarias. Entonces hay un ajuste que es lógico, es razonable, que ejecuta el sector público, pero no se lo permite al privado. Entonces se produce, yo creo que usted está en lo correcto, me parece que es muy interesante, quizás encuentre pues esas voces que lanzan alaridos de lobo, que podrían incluso intentar devorarlo, porque lo peor que se puede hacer es tratar de matar las ideas. Pero eso es lo responsable. Yo creo que es fácil coincidir con este asunto, ¿no? Es que no tienes otro momento. Yo te quiero decir aquí la economía, mira, la gobernabilidad no es rígida. Chávez tampoco fue rígido en la gobernabilidad. Y para decírtelo históricamente, Bolívar tampoco fue rígido en la gobernabilidad. Mira, Bolívar salió de Venezuela, atravesó los Andes, y de aquí se fue aboliendo la esclavitud. Entre otras cosas, permitiéndole a su ejército ocupar tierras, porque era el momento político que tenía en ese momento y el momento de guerra que vivía el país. Igualmente lo hizo en Colombia. Y cuando llegó a Perú se dio cuenta que el virreinato que posesionaba la sociedad peruana era de tal magnitud que el virreinato, la sociedad peruana se debatía entre serle fiel al rey de España o serle fiel al hermano Napoleón, que era en ese momento el rey impuesto por Napoleón en la ocupación española. Y entonces Bolívar entendió ese momento, ¿y qué hizo? Mira, el mejor decreto de propiedad de la tierra que yo haya visto en toda mi vida pública lo hizo Simón Bolívar con respecto a Santa Cruz de la Sierra, en cuanto a la defensa de la propiedad. Eso no lo hizo en Colombia, ni tampoco lo hizo en Venezuela. Más bien aquí hizo el decreto de guerra-muerte. Entonces la gobernabilidad no es rígida ni en la guerra ni en la paz. Entonces tú no puedes ser rígido. No se trata de dar un viraje, porque yo estoy en desacuerdo con un viraje. Yo, por ejemplo, te puedo decir, yo estoy en desacuerdo con la venta de SIJO. Y nosotros como partido nos oponemos a una venta de SIJO, porque ese es el inicio de una privatización de PDVSA que es contraria a la política que Chávez dejó y que, en la cual nosotros estamos de acuerdo, que es las políticas públicas y el gasto público social financiado directamente del ingreso petrolero. Pero hay algunas acciones que hubo en el gobierno del presidente Chávez, como la estatización de la parte que manejaba un sector privado, que fue recuperando la producción de los minerales, del hierro, del aluminio, allá en el estado Bolívar, una nómina que se fue disminuyendo progresivamente, es decir, fue eficiente. Entonces, esa empresa que requería recursos del Estado, inyecciones constantes por ser ineficiente, se convirtió en una empresa que funcionaba y generaba utilidad para los trabajadores, para la empresa que al final el Estado es accionista y pagaba impuestos. Hoy es todo lo contrario, no hay el producto que esperamos de ellos, el hierro, el acero, no hay aluminio disponible, lo cual afecta el funcionamiento de parte del sistema económico nacional, por ejemplo, el sector construcción y otras áreas muy relevantes de la economía. Entonces, son asuntos que hablan claramente de que algo no se hizo bien. ¿Por qué no revertirlo? ¿Por qué no revisarlo? Pero fíjate, si tú mides los 13 años del presidente Chávez, en las industrias básicas hubo un reconocimiento del proceso privatizador de las industrias básicas. El capital argentino manejó las industrias básicas en el inicio del gobierno del presidente Chávez. Y no hubo ningún decreto de expropiación sobre ese capital. Ya a mitad del periodo de esos 13 años fue cuando se tomó la medida. Ahora, la medida respondió a un momento político que se vivió en el país. O sea, un momento, el golpe militar del año 2000, el paro petrolero, el paro empresarial, que fueron determinantes en la economía y en la situación del país. Entonces, yo creo que, por eso te insisto, en que la rigidez de la gobernabilidad no está en el concepto ideológico per se, porque en fin de cuentas, cuando tú haces una revolución o quieres hacerla, ¿quién es el beneficiario? El ciudadano. Y si hoy el ciudadano no tiene comida en los supermercados, si no tiene acceso para entrar, sino en fuertes colas, como las que acabo de ver yo aquí en este momento, colas por combustible, que las estoy viendo en las estaciones, me impresionó de verdad cuando entré y vine al aeropuerto, te quiero decir, tú no puedes ser rígido en la aplicabilidad. ¿Por qué? Fíjate, el presidente Maduro dio un paso. Eliminamos la penalización de la divisa, se despenalizó. Bueno, ahora queda otro paso, que las casas de bolsa empiecen a operar con la remesa, que la bolsa agrícola se reactive para que los precios de los productores, mira, eso se hizo durante el periodo de Chávez. Mira, en el periodo de Chávez, el café, nosotros llegamos en el 2004 a exportar cerca de 900.000 sacos
al exterior, pagados en dólares a precio de la bolsa de Nueva York, que es donde se fija el precio del café. Eso permitió que nuestros productores exportaban y abastecían el consumo interno. Más de 700.000 sacos se producían porque era el consumo en el momento. Hoy el consumo es de 1.300.000, lo que significa que necesitas un certificado, devolverle a los productores el certificado de exportación. ¿Para qué? Para compensar la poca estructura de costo y rentabilidad que tiene la producción de café hoy. Tú has bajado de 70.000 productores cerca a 30.000 productores. Ahora, ¿por qué la gente no quiere producir café? Bueno, porque no es rentable. Así es sencillo. Agropatria le puede dar los insumos, se los da tarde, pero no es rentable. No existe en la estructura de costos, porque es un renglón que no tiene los 12 meses del año. Para concluirte, sí, necesitas una agricultura que diversifique, ocupar 8 meses sobre la misma parcela. ¿Usted cree, doctor Bolívar, que habrá oídos receptivos para por lo menos el análisis de esos temas que son cruciales y que podrían ser tomados como una vuelta atrás o una transición hacia una economía capitalista? Todas esas cosas que son recursos muchas veces retóricos que se ejercen con poca lealtad con la sinceridad, ¿no? Bueno, yo no creo que aquí haya... Sí. Mira, aquí no hay un desconocimiento al proyecto del Plan de la Patria ni al legado que el presidente Chávez dejó en política. Pero te insisto, las economías no son rígidas. Fíjate, por ejemplo, ahorita se acaba de reunir en Brasil, China, Brasil, Suráfrica, ¿para qué? India, ¿para qué? Para decidir qué. La conformación de los BRIC, que es un banco de inversión, al mismo nivel del Banco Interamericano de Desarrollo y al mismo nivel del Banco Mundial. El presidente Maduro ha dicho acertadamente, Mercosur entra al mercado de los BRIC. Bueno, si tú entras al mercado de capitales de los BRIC y aceptas el mercado de capitales como parte de la economía mundial, porque hoy, mira, cualquier precio del arroz, cualquier precio del café, cualquier precio del cacao, ¿dónde se fija? En la bolsa de Nueva York. Tú importas café del exterior, ¿y a qué precio lo paga el gobierno? Lo paga a precio de la bolsa de Nueva York. Ahora, ¿cómo es que lo pagas afuera a precio de Nueva York? ¿Y cómo es que no le permites al productor de café que pueda colocar su producto a precio de la bolsa de Nueva York si lo estás pagando como importación al mismo precio? Sé como el cuento aquel de Chacumbele, ¿no? Nos matamos nosotros mismos. Claro, al pero final terminamos liquidando la producción nacional. No se trata de un viraje político, se trata de una realidad económica. Una de las conclusiones, por ejemplo, en las cuales nosotros hemos llegado, es que la revolución no pudo con las marcas. ¿Qué es lo que hace un consumidor hoy? El consumidor busca su marca, no la consigue en el mercado. Es un derecho legítimo a buscar. Sí, está bien, sí, pero aquí hubo una política para mí equivocada y nosotros debemos reconocerla, porque si Chávez nos enseñó algo fue a rectificar y analizar en profundidad las decisiones, ¿no? Pero ahora, para concluir este tema, ¿qué pasa? El consumidor busca su marca, no la consigue, bueno, compra el producto que consigue en el momento, pero sigue buscando la marca. Ahora, no pudiste sustituir a ese consumidor ni pudiste sustituir su fidelidad al producto. Ahora, ¿qué es de hecho? Tú tienes que aceptar las marcas. Una de las cosas que se está dando en la frontera como fenómeno, porque la estoy estudiando directamente, déjame decirte, para la propuesta que nosotros le vamos a presentar al presidente Maduro sobre la frontera, es que el consumidor colombiano ahora le gusta el producto venezolano, que no es solo por precio, déjame decirte. Mira, yo te puedo decir que en Colombia cambiaron las hallaquitas, los bollitos, los tamales por la yaca y por la harina pan y la arepa. Ahorita tú consigues más areperas en La Guajira y en Cúcuta, mira, que más del lado de San Cristóbal. ¿Y qué significa eso? Bueno, que el consumidor colombiano está aceptando el producto venezolano. Entonces, si te lo está aceptando, tú no puedes enfrentarlo solo con contrabando. Tienes que aceptar, y para eso ha sido la reunión del presidente Santos con el presidente Maduro, en función de lograr que, mira, una unificación cambiaria en la frontera, que te acordarás de mí, se va a convertir en la estabilidad monetaria del resto del país. Bueno, yo creo que la frontera va a marcar... Habría que preguntar cuál va a ser el valor de referencia monetario, cómo va a ocurrir todo esto. Yo no soy economista, pero esa incógnita está presente. Vamos a regresar en breve. Estamos hablando con Didalgo Bolívar, fue gobernador del estado Aragua. Allá lo están viendo a través de TVS, además de TVR en todo el país. Nos estamos viendo en TVR en todo el país, repito, y en Mérida
en este momento en señal abierta también en la televisora andina de Mérida. Así que como que había una gran expectativa por escuchar a Hidalgo Bolívar, ¿no? Bueno, gracias por tu invitación. No. Pues nos tenemos que hablar del Congreso de la Basura, que es el que nos ocupa para estar aquí en Maracaibo. Y vamos a hablar de otro congreso también, a ver qué opina usted de lo que ocurrió en el Congreso del PSUV. Ah, sí, como no, estuve ahí. Vamos a dar cabida a los televidentes. Saludos desde Clarines, Estado Anzoátegui, en sintonía. Clarines. En Mérida, los maestros ganan 3.000 bolívares fuertes. ¿Qué te parece, estimado Guido? Hermosa revolución educativa. Sí, yo creo que hay que revisar este asunto. Creo que es muy relevante lo que está diciendo Hidalgo Bolívar. Eso me parece muy responsable. Estas cosas tenemos que hacerlo con una enorme reflexión. No importa cómo usted piense, con quién coincida puntualmente partido o alguna ideología. En este momento se impone un asunto que tiene que ver con el interés nacional, que hoy la patria, vamos a decirlo como los poetas, nos reclama, ¿no? En Perijá nos dejaron las viviendas abandonadas, los de Misión Vivienda no hicieron nada en la organización Ezequiel Zamora, dice Ramón de San José. Son cosas puntuales, ojalá que tomen nota la gente que tiene que ver con esto. Saludos. Bueno, el programa desde Amazonas, Marixa Robles. Saludos, camarada, el mejor gobernador que ha tenido Aragua. José, desde Cagua, Estado de Aragua. Usted tiene su fan por allá, no sé por qué no quiso ser gobernador otra vez, ¿qué pasó? Bueno, si quiere hablamos de ese tema. ¿Lo hablo ahorita o lo hablamos después? Guayana repudia el insulto de Diosdado a los trabajadores de Sidor. ¿Qué ha pasado con la misión Amor Mayor? El gobierno se acuerda solo cuando hay elecciones. Si el caballero quiere tanto Aragua, ¿por qué no hace o dice algo por el Teatro de la Ópera de Maracay? Sí, cómo no, lo voy a decir. Ya lo va a decir. Todos hablan de aumento de gasolina, inflación, todo sube. ¿Y qué pasa con el sueldo? ¿Será que los pobres nos vamos a morir de hambre? Porque nadie nos defiende. Y ese cuento del acceso a los dólares solamente se lo cree el gobierno, dice Francisco. Y buenas tardes, vigilantes privados, víctimas de los patronos desde Caracas, dice Camilo. Bueno, el Teatro de la Ópera. ¿Te respondo ahorita? ¿Cómo no? Okay. Dele, para adelante. Mira, el Teatro de la Ópera fue una obra, de verdad que la única explicación que le doy yo para que el exgobernador Isea haya abierto tantas fosas. Mira, el Teatro de la Ópera tiene una historia de la época de Juan Vicente Gómez. Lo asumió el presidente Caldera y lo terminó el presidente Caldera, que fue el que lo inauguró en su primer mandato. Ahora, las fosas que ahí se abrieron, mira, la única conclusión que yo le llego es que Isea pensó que Tarazona había enterrado ahí las monedas del Gómezito. Andaba buscando un botín. Sí, andaba buscando un cofre, ¿no? Porque no hay razones para haber excavado los niveles de excavación. Ahora, la obra tiene hoy un costo 10 veces su valor en infraestructura. El gobernador Tarek aprobó un proyecto de reconstrucción que, déjame decirte, está bien asistido profesionalmente. Yo creo que va a ser una de las salas mejor dotadas desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué aforo va a tener este Teatro? Mira, el aforo actual es de 850 butacas. Yo me atrevería a decir que se va a mantener el aforo, pero es posible que se amplíe por el tipo de estructura y de diseño que el gobernador Tarek ha hecho hoy, y creo que va a ser una buena obra. Él ha ofrecido para este año, ¿no? A mí la experiencia me dice que es mejor no ponerle fecha, ¿no? Pero yo estoy seguro que antes de marzo del año que viene, él va a poner en funcionamiento esa obra. Bueno, para dejar este asunto que lo hemos planteado así superficialmente, ¿a usted le quedó un mal sabor de su condición de gobernador de Aragua, que no quiso aceptar volver a Aragua? Déjame decirte, Guido, a mí me quedaron las ganas enteritas y las tengo enteritas. Yo el deseo de dirigir un Estado, óyeme, el deseo de dirigir un Estado lo tengo latente permanentemente. Ahora, no lo coloco en mi agenda política porque yo siento que en una realidad como esta, ¿verdad?, hace falta un análisis compartido de corresponsabilidad. Ahora, si yo puedo prestar mi experiencia para recuperar y apoyar al gobernador Tarek la recuperación del Hospital del Mar, la voy a hacer, ¿verdad?, hasta donde sea oído, ¿verdad? Ahora, las ganas las tengo enteritas, porque a mí me gusta Aragua y yo amo ese estado, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y sigue comiendo pirulines? Mira, pirulí no solo es que lo como yo, lo come el resto del mundo, porque a pesar de que ha habido copias, las copias son muy malas ahorita. El pirulí real es el pirulí aragüeño. Pero yo quiero tomar este asunto de este producto que es de mucha calidad, y lo estoy mencionando porque no necesita mayor publicidad, porque me han dicho que tienen tanta demanda que en 3 turnos no son suficientes para la enorme presencia que tiene el favoritismo por el mercado. Y es que, usted lo decía hace poco, productos que son aceptados, muy bien recibidos, y en el mercado la gente no está obligada a comer esta arepa, esta empanada o este producto determinado. Hay opciones, y eso es el derecho que tiene la gente, el consumidor, a tener opciones. Y el venezolano
ha desarrollado una capacidad para producir con calidad. Esta es una prueba de ello y hay muchas otras. Pero se nos ha perdido. Hay sin número de productos. Pero se nos ha perdido, pero hemos reducido el potencial. O sea, no se aprovecha al máximo ese potencial. ¿Qué haría usted si le tocara decirle al gobierno, al que está apoyando en este momento, tomen estas decisiones? Mira, yo creo que hay que tomar la experiencia de Inca Kola en Perú. Es una experiencia que a lo mejor el tiempo no me va a dar para contártela, pero fíjate, Inca Kola es el único refresco en América Latina que logró que la Coca-Cola la hiciera socio accionista de su empresa. La Coca-Cola acaba con los competidores, los desaparece y se mantiene como monopolio en el mercado mundial. En el caso de Perú, el posesionamiento de la Inca Kola, que es un refresco tal vez poco conocido en Venezuela, pero es uno de los refrescos que yo me coloco como consumidor de ello y además me agrada, ¿no? No cuesta fácil, no es muy fácil encontrarlo aquí en Venezuela, pero es muy sabroso. Fíjate, ¿qué logró la gente de Inca Kola? La gente de Inca Kola logró convencer a la Coca-Cola de que no podía desaparecer la Inca Kola porque el peruano es de paladar muy exigente y el consumidor peruano es exigente en sus productos nacionales. ¿Qué hizo Perú? Convirtió la Inca Kola en una marca. Y es la marca Perú. Defendió, a pesar de que el Estado no es el propietario de la empresa, reconoce que la Inca Kola es un símbolo, como lo es después de Machu Picchu, un producto para los peruanos. Pero no solo lo hizo ahí. Tú sabes que hay una hamburguesa Bembo que compite. McDonald's tiene en Perú cerca del 40% del consumo. Bembo tiene el 45%, que es la hamburguesa peruana. Hecha con una carne japonesa, Kobe, que se prepara con insumos, digamos, vegetales del producto peruano. Con esto te quiero decir que un país necesita la marca de sus productos para exportar nuestros industriales. Es una expresión del país. Bueno, pero yo creo que el llamado que en estos el país momentos se expresa así, no solo en la bandera o en el escudo, es el esfuerzo que está contenido en ese científico que desarrolla su investigación, su saber en cada una de las cosas, en los productos, en los caramelos, en el café, como usted decía, en el cacao. Pero vamos a regresar en breve con Didalco Bolívar. Estamos en vivo desde Maracaibo. Y vamos a ver si nos dice, no quiso volver al estado de Aragua como gobernador, pero sigue comiendo pirulines. ¿Qué otra cosa hará? Ya regreso.